Ichimoku Fibonacci. Amigos, hoy es martes y los martes, bolsa para principiantes. Episodio 38. Es el martes número 38 de esta humilde y austera escuelita de bolsa, donde transmitimos algunos conocimientos, más experiencias y algunos tips o consejos que más de una vez nos sacan de algún apuro. Bueno, este gráfico que vemos acá, que está clarito, que no hay duda que en el cruce del Ichimoku con la zona del 61.8 de Fibonacci, aparece una línea de tendencia de corto plazo que determina que este activo, según el cruce de la señal del MACD y la no, esto no puede ser, muchachos. Esto es un enjambre de líneas, indicadores, figuras y Fibonacci. Esto es lo que no hay que hacer. Espero que alguno de ustedes haya escuchado alguna vez este concepto. Less is more. Less quiere decir menos, is more quiere decir es más. Esto alude a las corrientes más minimalistas, menos decorativas, menos barrocas, más racionales, donde la ausencia de excesos es lo que permite una interpretación más clara de los hechos. Esto, bueno, es algo que se viene dando permanentemente en muchos ámbitos en particular, no solo de las artes, sino en general en todo lo que tiene que ver con las expresiones que están cargadas de un montón de ornamentos que lo único que hace es complicar y confundir la interpretación. Entonces, ustedes saben que yo insisto mucho con el price action. Algún día vamos a hacer un videito específico de price action, pero price action yo hablo en inglés y ustedes escuchan en castellano, entonces quizás lo mejor es, para que no haya errores justamente de interpretación, lo expliquemos. Price action es la acción del precio, es el actuar del precio. No mezclen esto con la action. Action en inglés es stock, ya ustedes a esta altura del partido lo saben. Price action es el actuar del precio. Esto sumado al volumen son las dos herramientas principales, absolutamente indiscutidas, de lo que es el análisis técnico. Con esto solamente ya podríamos estar prácticamente teniendo un diagnóstico y un pronóstico de lo que está sucediendo. Desde luego, hasta hace muy poco, 40, 50 años, antes de que existiesen las computadoras, solo los analistas se manejaban con lápiz y papel, hacían sus propios gráficos y rara vez utilizaban indicadores graficados. Sí usaban datos de graficadores desde el punto de vista analógico, pero no gráfico. Pero bueno, como con el devenir del tiempo creció las posibilidades y las herramientas que nos ofrece el análisis técnico, devinieron en esto, en indicadores, en estudios, etcétera, etcétera. ¿Por qué no utilizarlo? ¿Por qué vamos a seguir manejando un Falcon si podemos hoy manejar coches con tecnología y con inteligencia en sus performance? Bueno, y así llegamos a situaciones como esta última que estábamos mostrando, donde había un abuso, había un exceso de aplicación de estudios y de indicadores que confundían la interpretación de la acción del precio. Entonces decíamos que vamos a dividir el panorama de la siguiente manera. Por un lado, como básico, como concepto principal, tenemos el price action, que es el estudio
de lo que está haciendo el precio, con sus velas, con sus formatos de mechas superiores, de inferiores, de retrocesos, y el volumen. Esta situación, más lo que está pasando con el volumen, decía, ya es un indicador potente, un indicador indiscutible. Después tenemos otros dos tipos de indicadores o estudios, depende del programa o el idioma, como se lo llama, y vamos a dividirlo en, bueno, como dije, en dos partes. La segunda parte de indicadores de estudio está referida a aquellas herramientas que aparecen en el sector del precio. En el sector del precio me estoy refiriendo a las medias móviles, por ejemplo, me estoy refiriendo al Ichimoku, por ejemplo, que es uno de los pocos indicadores que aparece en el precio, conjuntamente, por ejemplo, con las bandas de Bollinger, que no las usamos nunca. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la evolución del precio y con el movimiento, de nuestro ratón, que tiene que ver con el mouse, ¿no? Con los trazados. Entonces, acá tenemos una muy fuerte división que la vamos a analizar inmediatamente. Y por último, todo esto se empastó muchísimo. Y por último decimos, el número 3, todo lo que aparece en la zona inferior al precio, en el gráfico. Si nosotros tenemos habitualmente el gráfico de precio acá arriba, acá abajo solemos tener un par de indicadores que nos pueden estar, no sé, podemos hablar de MACD, de RSI o cualquiera de estos indicadores que usamos acá, son osciladores, etcétera, etcétera. A estos los vamos a llamar los que están al pie del precio. Vamos a ver qué pasa con unos y con otros. Dijimos entonces que lo básico, lo sencillo, less is more, es el price action, es el precio, vamos a llamarlo así, al precio como hacemos siempre, pesos más volumen. Ya con esto es suficiente. Con respecto a lo que sigue, los indicadores, y ustedes vieron que yo no fue casual que puse medias móviles y Ichimoku, por ejemplo, y después puse lo que tiene que ver con los trazados. El gran problema que tenemos con los trazados es que el trazado depende, como les dije recién, del mouse, ¿ok? Ahí estoy tratando de dibujar un mouse, hoy no estoy muy artístico que digamos. ¿Y qué sucede? Sucede que yo agarro una línea, trazo mi línea de tendencia, acá tengo una línea de tendencia que se acelera, acá tengo un canal, acá tengo otro canal, pero después agarro el gráfico de otra persona, de José Verde, y José Verde tiene dibujado este canal, y agarro el gráfico de Manuel Rojo, y resulta que Manuel Rojo dibujó este otro canal. Y todos, tanto Pepe Amarillo, José Rojo y Manuel Verde, creo que eran los nombres, yo los veo y todos tienen alguna suerte de integridad en su expresión gráfica, y todos son distintos entre sí. El gran problema de los trazados, el gran problema de las figuras, el gran problema de los canales, las líneas de soporte y las de resistencia, fundamentalmente las dinámicas, es que suelen ser distintas según la mano, según la muñeca, según el mouse del analista. Entonces acá ya nos encontramos con un problema, que es la divergencia, no la divergencia entre precio e indicador, sino la divergencia entre un analista y otro. Por eso, en principio, lo que creemos que es indiscutible, lo que creemos que es cierto, es, por supuesto, el precio, por supuesto, el volumen y, por supuesto, las medias móviles, el Ichimoku, y para de contar. Ahora les voy a explicar después por qué sí el Ichimoku y para de contar. Tenemos los trazados y lo que es absolutamente indiscutible, porque estos son, en definitiva, operaciones matemáticas que se traducen
en lineamientos gráficos son los estudios y los indicadores que aparecen al pie del gráfico. Estudios o indicadores que aparecen al pie del gráfico. Me refiero MACD, Momentum, RSI, me refiero a la tasa de cambio, me refiero a los, en fin, al volumen, al volumen on balance, al True, ¿cómo se llama este ATR? Bueno, infinidad de estudios e indicadores. Estos son incuestionables, porque estos obedecen al apretado, exclusivamente al apretado de un botón, se genera ahí el gráfico y lo que se genera, se genera. Después habrá un tema de interpretación, si la señal, si el disparador, si el cruce del estocástico. Pero lo cierto es que estos no dependen ni de la mirada ni del sesgo, porque a veces estamos muy sesgados en trazar tal o cual gráfico porque tenemos posición larga o corta. Estos dependen solamente, estos están automatizados y eso está bueno, que no estén humanizados. Estos son todos humanizados, es decir, son todos subjetivos, y estos otros son netamente objetivos porque también dependen del trazado. La diferencia que les decía entre algunos indicadores automatizados y otros, déjenme, acá estamos. Por ejemplo, entre el Ichimoku y el MACD, por ejemplo, es que en el MACD hay como un refrito, una refritura de medias móviles. Se hace la media móvil de una media móvil y un disparador que es otra media móvil, y esto da o en el RSI mismo, que se hace un prorrateo y divisiones y se hace una suerte de normalización para que funcione como un oscilador. ¿Vieron cuando tiene el 1 más abajo en la fórmula o el n no sé cuánto? Bueno, esto les da algunas expresiones matemáticas que producen o retardo en la respuesta o una alteración que surge de esta aplicación de coeficientes. El Ichimoku en este sentido es mucho más puro, más naif si se quiere, porque son simples operaciones aritméticas que no están impactadas por artilugios matemáticos. Esta es la gran diferencia que yo hago entre el Ichimoku y con los indicadores tipo el MACD, que es lo que está diciendo acá, muy desprolijamente, o el RSI, etcétera, etcétera. En este campo, de las que son más aritméticamente menos refritas, más naif, más puras, por supuesto, están las que son puras, que son las medias móviles, básicamente la simple, la media móvil simple, la SMA, como solemos poner, es simplemente un promedio matemático. Acá tenemos cero impacto por artilugios aritméticos. Bien, hasta acá explicamos básicamente la gran diferencia entre unas y otras. Vamos a ver qué pasa al momento de hacer nuestros análisis. Yo soy partidario de que se arranque las interpretaciones y los análisis siempre establecido el time frame sobre el cual vamos a operar. Lo primero que tenemos que hacer es establecer, así como elegimos una acción, tenemos que elegir un time frame. Y decimos, acá nos quedamos. Los Fibonacci están dentro del estudio de los trazados, o sea, de los que dependen de la mano, de los que son subjetivos. Ya vamos a hablar de los Fibonacci también. Entonces decía que una vez elegido el time frame, lo mejor es ver a prima facie el precio desnudo. El precio desnudo y solamente acompañado de volumen abajo. ¿Ok? Y ahí hacemos una primera lectura y tratamos de detectar dónde están los grandes volúmenes realizados, qué pasaba con el precio ese día, y ahí vamos a tener una noción de qué es lo que está pasando claramente con el papel, hacia dónde crece el papel cuando crece el volumen. ¿Ok? Esto estaba
queriendo salir desde ahí. Entonces ahí tenemos una primera aproximación a lo que es el price action. En segunda instancia no estaría mal acompañar la segunda lectura. Pensemos esto en términos de capas. Vimos la capa de precio y volumen. Ahora vamos a ver la capa, los layers, los diferentes layers. Este es el que podemos decir es el nivel Ichimoku. Y acá vemos que el precio está en la nube. No están por la nube, no. Está arriba de la nube, quise decir. Disculpen ustedes. Y agarramos un Ichigraph de estos y tratamos de seguir el precio. Vamos a ponernos a mano alzada. Ahí está. Y vemos que el precio tiende cada tanto a visitar o a aproximarse a la nube, a separarse, y cuando se separa de la nube, cada tanto va a tender a acercarse a la nube y viene conservándose claramente por arriba de la nube. Este es un indicador muy potente porque la distancia entre el precio y la nube nos está indicando que en el medio hay un camino posible de entrada. Fíjense, acá se dio. La distancia entre el precio y la nube me está indicando que en algún momento el precio visita la nube para volver a irse, se acerca y se va, se acerca y se va. Esto nos está dando una noción muy clara de la importancia de conocer el sistema Ichimoku. Podemos apagar el Ichimoku y podemos encender la bendita media móvil de 20, nuestra indiscutida verduga, como la solemos llamar, y acá sí que no tenemos duda de cuán importante es reconocer su distancia al precio y cuán importante es estar muy del lado de la media móvil como principal indicador. Bueno, después podremos poner la de 100, podemos poner la de 50, la de 200, en fin, tenemos un sinnúmero de medias móviles que son relevantes, que son significantes, pero analizar un precio con la media móvil correspondiente y tratar de evaluar qué pasa en los momentos en que hay volumen importante. Disculpen la tardanza, pero hoy no me vino la ayudante de doña Petrona. Entonces ahí estamos teniendo alguna otra importante definición, interpretación de cómo la curva corrige, cómo crece el volumen y cómo después que se produce este encuentro de media móvil, no hace falta que lo vuelva a pasar en limpio, ¿no? Cada vez que se produce estos encuentros de media móvil con el precio, aparecen los volúmenes y aparecen los movimientos alcistas. Bueno, esta es los indicadores por antonomasia que merecen ser solamente interpretados, que no hay que trazarlos, que no hay que dibujar con el ratón. Por supuesto que podemos tomar, como dijimos al principio, claramente este canal, ¿ok? Pero este canal también es claramente quizás este canal, y acá se está produciendo un cambio de canal, pero también podemos tomar discúlpenme un segundito, podemos tomar esta resistencia, esta línea de soporte, quise decir, que se convierte en resistencia y es la mediana, y ahí empezamos con los enjambres que tenemos que tratar de, no digo de dibujarlos, no es muy importante el canal, las figuras, las líneas de soporte y resistencia, pero dejémoslo para lo último, dejémoslo para el final del cuento, para no confundirnos. Entonces, y por último, desde luego, las figuras, aquello que tanto nos desvela muchas veces en encontrar la figura geométrica que preanuncia un movimiento global internacional nuclear que va a derivar en un cero, como suele pasar. Dice, ahí se fue y ahora lo proyecto
y este precio se va a venir a la estratosfera y en 2 semanas voy a tener 3 millones de dólares porque la proyección de este triángulo me está dando acá, y resulta ser que no es así nunca. Entonces, mejor dicho, es así muchas veces, pero un par de meses después, cuando sucedió, cuando todos decimos, pero mira, la proyección de esto es acá y llegó acá. Y habitualmente muchos te dejan con la proyección, te dejan con este dibujo que según lo que está indicando la proyección de esto, este precio va a terminar exactamente acá para después hacer este movimiento y el 14 de noviembre a las 21 horas soy millonario. Entonces te dejan este planteo y a los 20 días vos estás en otra situación y ni te acordás de revisar eso, y resulta que este precio, que el 14 de noviembre sea millonario, a los 2 días trepó, después bajó y nunca se dio aquellas proyecciones fantasiosas que muchos analistas hacen. Entonces el price action, los indicadores, las medias móviles son nuestra predilección. Algunas sabemos que están hablando de retraso, y básicamente el conjunto, y esto es lo importante, el conjunto de una buena selección de estudios, el Ichimoku desde luego siempre presente, ya lo apagamos de entrada, una buena selección de estudios, no más de 2, 3 es un exceso, MACD, DMI, RSI, ustedes saben que soy afecto a estos dos primeros, por lo tanto pasamos a apagar el MACD, a pesar de que estuvimos mucho tiempo explicándolo, porque es importante para el estudio de las divergencias. Ahí sí, eso es harina de otro costal, pero para las divergencias que se vinculan entre el precio y los trazados de los indicadores, algunas suelen ser potentes, y las del precio y el volumen a veces también. Las divergencias es otro capítulo, pero siempre hay que tener los indicadores encendidos. Pero calculen ustedes que hay un montón que hace 40 años nada de esto existía, hace 50 años nada de esto existía gráficamente. Calculen ustedes que los grandes millonarios, de los cuales citamos habitualmente frases en la bolsa, no tenían ordenadores, apenas tenían papel, lápiz y sacapunta. Así que bueno, por supuesto que hoy se puede ser millonario y tener algunas herramientas de análisis. Se puede lograr ser millonario o mejor millonario con estas herramientas que la tecnología nos ofrece. Decía el Fibonacci también, está dentro de los trazados, porque si bien la relación entre los niveles de Fibonacci es matemática incuestionable, yo puedo tomar mi trazado de Fibonacci, por ejemplo. Yo puedo trazar mi Fibonacci de acá hasta acá para estudiar este swing alcista, pero resulta que también yo podría tomar claramente mi Fibonacci de acá hasta acá, y ahí ya empezar a estudiar las convergencias o los clusters, y acá yo podría tomar mi Fibonacci perfectamente de acá hasta acá, y son todos swings para delinear los trazados posibles, probables o aceptables. Con lo cual el Fibonacci también tiene sus limitaciones, por eso nos marca algunos niveles simplemente como guías. Pero por ejemplo, que el precio vuelva al 61.8 suele ser una indicación muy probable, pero puede ser cuestionable porque puede haber tomado el Fibonacci en esta parte del swing o en esta otra parte del swing, y ahí me cambia todo. Pero que un precio me cruce la media móvil de 20 no es negociable. Estas situaciones son o son. Este precio está arriba de la media móvil de 20 y este precio está abajo de la media móvil de 20. Y ahí no tenemos absolutamente nada que negociar. Eso es como decir, esto es rojo, esto es verde y esto es blanco. Puede haber rojo clarito, puede haber verde clarito. Acá no, el precio cierra abajo de la media móvil de 20
o arriba. El rojo clarito oscuro sería, ¿es exponencial o es la media móvil simple? Podemos llamarlo en esos términos. Pero bueno, la media móvil es esta y el precio es el que está. Y acá lo cruzó y lo cruzó. Y acá lo vuelve a cruzar y lo vuelve a cruzar. Así que, y después en el término de los trazados, ustedes saben que yo me gusta manejarme con las cajas, con los horizontales, prefiero los soportes y resistencias a los horizontales antes que los dinámicos. Pero lo cierto es que tenemos que tener todas las herramientas y todo el conjunto de herramientas con los indicadores son las señales que nos van a construir el mapa del camino que estamos transitando. Es la hoja de ruta, son las señales que nos dicen próximamente curva peligrosa o pendiente empinada para arriba o pendiente empinada para abajo. Entonces, para ir finalizando con esta clase que es quizás no es tan colorida, quizás no tiene muchísimo sabor y pimienta como les gusta a ustedes, pero es una clase less is more, es una clase bien concreta, bien concisa. Amigos, usen los indicadores con prudencia, usen los trazados con mucha más prudencia, utilicen la menor cantidad posible y pónganlo en pantalla de a poco. Van y vienen. Hacen capas de dibujo, una capa con los trazados geométricos, una capa con los indicadores en el precio y una capa con los indicadores abajo del precio y vayan sacando conclusiones y cada tanto desnuden el precio de todo, quédense con la media móvil de 20 como para establecer una línea de referencia que es importante. Evalúen la línea de referencia en función de la historia. Hay precios que están mucho tiempo por abajo de la media móvil de 20 y hay precios que están poco tiempo abajo de la media móvil de 20 y están casi siempre arriba de la media móvil de 20. Estos son los precios que están en tendencia alcista fuerte, al revés de que, por ejemplo, si tuviésemos que elegir un precio, acá está. Bueno, no quiero borrarlos, no, justamente, miro, no quiero, pero acá tenemos un precio que solió estar mucho tiempo, después de haber concluido la fuerte caída, solió estar mucho tiempo por abajo de la media móvil de 20. Y esto es una enseñanza muy clara. Este es el lugar donde no hay que estar. Y este es el lugar que cuando la media móvil de 20 se convierte en piso y se convierte en nuestra amiga de abajo y la miramos desde arriba, empieza a ser o a constituir una costumbre, una tradición, es la historia del precio. Entonces las medias móviles tienden a ser lo más importante que tenemos como referencia. Son, como lo definí en algún video, las asas, las barandas de la escalera son las medias móviles donde nos vamos agarrando y bueno, después tendremos las cajas y los trazados que serán artilugios de mayor luz o menor luz para poder visualizar mejor qué es lo que está pasando con el precio y los indicadores, si se quiere, vamos a volver al ejemplo de Autopista del Sol porque le saqué todos los dibujos. Y las referencias de abajo, si se quiere, es lo que nos va a decir en qué etapa de nuestro ascenso o descenso estamos. Si nosotros sabemos que en el RSI 50 es el eje neutro y es por donde pasa la divisoria de aguas de lo bueno y de lo malo, entonces saber que porque acá no sabemos, acá realmente, por ejemplo, estamos bien en el precio, pero no sabemos si el RSI es alto o bajo, entonces acá no lo podemos ver, entonces no está mal bajar al RSI y darnos cuenta de lo que está pasando. Estamos arriba, estamos bien, estamos abajo, entramos en peligro. Esto es lo que nos ubica a qué altura de nuestra tour,
de nuestro recorrido estamos. ¿Estamos en una altura peligrosa o en una altura segura? ¿Estamos con barandas firmes o estamos con barandas débiles? ¿Ok? Si nos acercamos a los 50 estamos con los soportes entrando en debilidad, estamos perforando. Fíjense ustedes cómo funciona esto. Cuando tenemos claro que tenemos que tener el precio y la media móvil, pero busquemos el RSI, busquemos cuánto está valiendo el RSI en este punto, busquemos si vale más de 50 o menos de 50 para saber si este soporte es fuerte o débil, y busquemos acá donde está el RSI, y acá claramente estamos por abajo de 50 y nuestro soporte se debilitó. Entonces tenemos que darle el tiempo necesario para saber si concluye acá nuestra partida o es simplemente un reconocimiento y vuelve a salir para arriba. Para esto sirven los indicadores, no para tomar decisiones de compra o vendo. Para eso es el price action, para eso es el volumen y para eso hay que estudiar mucho y no guiarse por esos, no guiarse exclusivamente por estos triángulos que nos van a convertir en millonarios de la noche a la mañana. Gracias.